que es licenciada en Ciencias Políticas y es investigadora del Centro de Estudios Internacionales de la UCA. Clarisa, ¿cómo te va? Mariano Pérez de Ulate, ¿te molesta? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias. ¿Nos haces un racontito de qué es exactamente lo que está pasando? Sé que la figura de Evo Morales, escondido en algún lugar, está atrás de esta suerte de levantamiento. Sí, acá lo que está pasando son dos fenómenos en paralelo, uno que ya viene de larga data y uno más actual, coyuntural. En los dos casos, Evo Morales, o por lo menos el partido de Evo Morales, que es el Movimiento al Socialismo, el MAS, que gobernó Bolivia durante 20 años, de alguna manera tiene que ver con todo esto. Concretamente, primero, la cuestión más histórica o más de largo plazo, Rodrigo Paz, el actual presidente de Bolivia, asumió en noviembre del año pasado con un país con una economía absolutamente devastada después de la gestión de este último presidente del MAS, que fue Luis Arce. Ujú. El expresidente Arce, que recordemos, históricamente fue aliado de Evo Morales, fue su ministro de Economía y Evo Morales de alguna manera lo había elegido como para que sea su mano derecha, como una especie, una suerte de comodín. Sin desmerecerlo, ¿no? Pero Ujú. sí como un aliado, porque Evo Morales no podía ser presidente. Cuando Luis Arce, mejor dicho, durante su gobierno, Bolivia entra en una crisis económica terrible, con una inflación que empezó a ser de un 25% anual, pero tengamos en cuenta, pues por ahí para los argentinos un 25% anual es lo cotidiano, digamos, pero para Bolivia solía tener una inflación anual de un 3%. Claro. Un déficit fiscal enorme y sobre todas las cosas Bolivia se quedó sin gas. Uno de los principales productores de gas del mundo directamente se había quedado sin gas. ¿Eso qué significó? Que la principal divisa o la principal fuente de ingresos de Bolivia se agotó. Entonces, claro, en el medio, inflación, falta de gas, falta de abastecimiento interno, desabastecimiento de alimentos y Bolivia empezó a endeudarse. Así terminó el gobierno de Luis Arce y estos 20 años del MAS. Cuando Rodrigo Paz, el actual presidente, asume, para intentar bajar tanto el déficit fiscal como la inflación, entre una de sus medidas hace como un ajuste bastante importante, que por supuesto que Evo Morales rechaza porque dice que recae en los sectores más pobres y estaba como un poco fomentando ese descontento social. Bueno, una de las medidas impopulares que toma Rodrigo Paz es sacarle el subsidio al combustible. Claro. En un país que históricamente tenía un combustible que era prácticamente regalado. En el medio, encima de todo, sucede la crisis energética, digamos, que estamos viviendo por la guerra en Irán, ¿no? Y varios países latinoamericanos, incluso por ejemplo Chile, el presidente chileno actual tomó una medida parecida para todo el tema del combustible, el gas. Y en el caso de Bolivia, bueno, Evo Morales empezó como a agitar la situación y en paralelo a todo esto, se da que el 14 de mayo la justicia boliviana confirma la orden de captura para Evo Morales por una causa que tiene por abuso de menores. Claro. En el medio, bueno, ese día fue la audiencia, Evo Morales no se presenta, Evo Morales recordemos que está escondido en una zona, en un lugar, en un lugar físico concreto desconocido. Se estima que está en el trópico de Cochabamba, que es el histórico lugar, el típico lugar de apoyo que tuvo Evo Morales a lo largo de estos años, que es toda una zona de apoyo campesino, Claro. indígena, de productores cocaleros, que históricamente lo apoyaron a Evo. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Estas personas que lo apoyaban a Evo, para que la justicia ni la policía pudiera acceder a Evo y capturarlo o detenerlo, empezaron a bloquear las rutas. Y ahí es donde vemos todo esto que vimos en los medios de comunicación. Sí, Las rutas con la cortadas. premisa de que el presidente renuncie, porque están diciendo, claro. Exactamente, exactamente. Por eso los del gobierno de paz dicen que es una suerte de premisa golpista y un atentado contra la democracia. Exactamente, bueno, de hecho también Donald Trump dijo exactamente lo mismo. Trump cuando se refirió a la situación en Bolivia dijo que hay un golpe de Estado en marcha.
hecho por o provocado por el crimen organizado y el terrorismo de Evo Morales. En esos términos se refirieron. Claro, claro. Ahora, ayer el presidente Paz, entiendo, em, propuso por ahí hacer cambios en el gabinete y meter sectores sociales que vienen reclamando más participación. Yo no creo que se refiera a gente del MAS, porque no creo que meta gente del MAS en el gobierno, pero parece un gesto medio, no te voy a decir desesperación, pero ¿no? Como manotazo. Sí, el tema es que Paz ya, él cuando ganó la presidencia ya sabía que la situación social era muy compleja, que la situación económica era aún más compleja y que iba a tener que ser un presidente de negociación y de consenso. Él lo que está buscando son ministros, dicho por él, que tengan como una suerte de capacidad de escucha sobre todas las cosas para trazar, digamos, una línea de contacto y de consenso con los sectores movilizados, con estos sectores más Claro. indígenas, los campesinos, los transportistas, que son las principales personas que están sufriendo por el desabastecimiento, y la creación de un consejo económico y social, digamos, como para darle un marco institucional a todo esto. Sí, Compartamos unos segunditos que tengo un audio del presidente dale. donde dice que no piensa renunciar. A ver, lo escuchamos. Ujú. En un momento muy especial, es un momento de transición de un ciclo de manejo de la política como una forma vertical a un nuevo comportamiento de la democracia en un espacio de diálogo y soluciones conjuntas que tenemos que tener como país. Hay muchos intereses que se entrecruzan en las marchas callejeras, se habla de caos, de crisis política, pero los gritos dicen que se vaya el presidente, que renuncie el presidente. ¿Usted piensa renunciar? ¿Está fuerte en su cargo? ¿Se siente bien? ¿Se siente apoyado, consolidado? La gestión constitucional son 5 años y espero de aquí a 5 años ser un país con crecimiento, con inclusión, con capacidad de entender qué es cooperarnos entre regiones. Este es un país muy dividido en temas raciales, un país muy dividido en temas geográficos, los que son del oriente, los que son de occidente, aquellos que tienen una suerte de diferencias de orden étnico. Entonces, eso se ha aprovechado durante muchos años y se generó la construcción de un solo partido, un solo liderazgo que controlaba el ámbito del Estado como un espacio de control. Hoy día es una nueva etapa. Claricia pensaba que tupé el MAS, ¿no? Destrozó el país Ujú. y ahora quiere sacar al presidente que lo sacó del poder, ¿no? Sí, totalmente, pero en realidad el MAS específicamente lo que está buscando es negociar em, la libertad de Evo Morales y sobre todas las cosas que no lo logren capturar. Esto es algo que, recordemos, esto que está pasando hoy en Bolivia con el presidente Paz, que después, digamos, a cada uno le puede gustar más o menos las medidas que ha tomado, incluso él un poco ha reconocido que no estuvo gobernando para estos sectores indígenas, como acá decía, que es un país bastante fragmentado, pero lo que hoy está pasando en Bolivia, esto ya viene pasando desde hace por lo menos 3 4 años, y Evo Morales ya se lo hizo a Luis Arce, aún Claro. siendo del mismo partido y aún siendo Luis Arce su histórico aliado. Recordemos que hasta incluso hace aproximadamente, ahora no me acuerdo, 2 años fue que hubo un intento de golpe de Estado. Claro. Entonces, la situación institucional en Bolivia ya realmente viene complejizándose y empeorando y haciéndose cada vez más virulenta con el paso de los años. Esto, insisto, tiene que ver con la situación judicial de Evo Morales, por supuesto sumado a la grave situación económica, ¿no? Eso por supuesto que no lo niego. No, no, desde ya que es el trasfondo de todo es ese, claro. Si no, Totalmente. si estuviera todo bien, Paz estaría por las nubes en popularidad, ¿no? Desde ya. Exacto. Bueno, aún así, te estuve viendo varias encuestas y la popularidad de Rodrigo Paz, a pesar de que ya lleva más unos 7 meses en el poder, está en el Ah, está 55%. bien, bien. Está muy bien para lo que es el promedio latinoamericano, para ya haber pasado 7 meses de gestión con medidas bastante impopulares, no está para nada mal. Viste que hubo una especie de intento de meter al gobierno de Milei en todo esto, por aparentemente por una asistencia
eh, Ujú. con aviones militares, que bueno, se dijo que era para represión, después se aclaró que en realidad era para llevar alimentos. ¿Tenés alguna información de eso vos? Sí, Argentina mandó ayuda humanitaria porque lo que hizo el gobierno fue habilitar como una especie, el gobierno, perdón, lo que hizo el gobierno boliviano fue habilitar como una especie de cordón humanitario para que pueda llegar la ayuda ante estos bloqueos de las rutas. Esto en realidad no es una medida aislada que toma Argentina. Hay que ver cómo reaccionan los otros gobiernos latinoamericanos afines ideológicamente a Rodrigo Paz, pero esto en realidad viene de una iniciativa más grande que es lo que se llama el Escudo de las Américas. No sé si se acuerdan que hace unos meses, em, a fin de año, a fin del año pasado, varios presidentes latinoamericanos viajaron a Miami a reunirse con Donald Trump para la creación de este Escudo de las Américas, que básicamente es una especie de alianza Ujú. de gobiernos afines a Donald Trump, en donde la idea es brindar asistencia en seguridad, en inteligencia, y defenderse mutuamente con lo que Trump diría como el avance, digamos, de la izquierda o Claro. del crimen organizado o del terrorismo. Y en el marco de este escudo de las Américas es que Trump se pronuncia contra lo que está pasando en Bolivia y pide que los países afines empiecen a mandar ayuda. Y ahí es donde Argentina reacciona y manda esta ayuda humanitaria. Claro. Antes de despedirte, te quiero cambiar de... Yo te había llamado para hablar de Bolivia, pero Ujú, te quiero pedir una mirada o cómo intuís que va a terminar lo de Cuba con esta presión constante de Estados Unidos a una isla que no tiene luz, no tiene comida, no tiene ujú. medicación, no tiene nada. ¿Qué intuición tenés de eso? Yo la visión que tengo es que es más una estrategia de negociación que una estrategia de invasión directa. Con esto tengo que hacer una aclaración, ¿no? Esta segunda presidencia de Trump, o sea, uno puede literalmente esperar que pase Cualquier cosa, sí. cualquier cosa después de lo que pasó en Venezuela, digamos, vemos que las amenazas que hace Trump pueden volverse reales. Pero en esta oportunidad, teniendo en cuenta que Estados Unidos está enfocado en Medio Oriente, que el Senado norteamericano no tiene un consenso amplio acerca de una posibilidad de invadir Cuba, que las Fuerzas Armadas están prácticamente enfocadas también en lo que está pasando en Irán. Yo lo que creo es que lo que está haciendo Estados Unidos es forzar una situación de desesperación para Cuba, para que Cuba pueda negociar, pueda sentarse a negociar con Estados Unidos. Ujú, ¿Por qué también digo esto? Porque a Estados Unidos no le interesa un colapso total del régimen cubano, porque desde el Departamento de Estado lo que ellos piensan es, si cae Cuba y colapsa el gobierno cubano, ¿qué puede llegar a pasar? Porque en un país como Cuba, en donde, más allá de la historia propia de la Revolución Cubana, pero en donde también estuvo metida la Unión Soviética durante años y hoy en día está metida Rusia, en donde está metida China de una manera enorme, el temor de Estados Unidos es que si colapsa el gobierno cubano de una forma como más descontrolada, China tenga aún más presencia en Cuba que la que ya tiene. claro. Entonces Estados Unidos dice, yo voy a forzar un cambio de régimen, pero siempre y cuando Pueda sea un controlar. cambio de régimen controlado, Claro, exactamente como pasó claro, en Venezuela. claro, claro, sí, claro, claro. Por eso hoy es más una negociación que provocar que caiga el régimen de Díaz-Canel. Claro. Clarisa, como siempre, mil gracias. Ha sido clarísima. Así que te agradezco estos minutos y en algún momento vamos a volver a molestarte por tu gentileza. Perfecto, Gra- perfecto, espero su llamado. Gracias, Clarisa. Un beso grande. Gracias. Clarisa de Matei, licenciada en Ciencias Políticas, investigadora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina.